Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Estamos con Niré te cuenta, la columna de Niré Collazo para hablar hoy de Daniel Vidar y de los indios charrúa. Hoy es fecha del fallecimiento de Daniel Vidar, que había nacido en Paysandú un 7 de octubre de 1920 y falleció en Montevideo un 14 de mayo de 2019. Una de las figuras intelectuales más relevantes del siglo XX uruguayo, antropólogo, escritor, poeta, periodista, un ser humano excepcional, que aprendió desde chico a escuchar y a no enamorarse de sus palabras, que amó la vida y a sus semejantes, que supo de exilios y de recorridos por el mundo. Y vamos a ver qué decía Daniel Vidar acerca de los charrúas en Uruguay contemporáneo, y decía que ni tampoco hay indios pertenecientes a las etnias halladas en nuestro actual territorio por el conquistador europeo, y que los genes de aquellos antiguos pobladores subsisten en algunos habitantes del interior del país y de los ejidos urbanos. En apoyo a sus afirmaciones acerca de la inexistencia de indios o indígenas en el Uruguay contemporáneo, recurrió a distintas definiciones y conceptos propuestos por renombrados antropólogos. Muy buenas tardes, Niré, muy bienvenida. Buenas tardes, Andrea, y a la audiencia. Bueno, estamos hoy con Daniel Vidar. Qué hombre, ¿no? Además, sí, maravilloso. Y te digo que hasta los 98 años estuvo trabajando y a los 98 años publicó su libro de poesía, Con el sol en la espalda. Vos sabés que tuvimos la maravillosa oportunidad de entrevistarlo por ese libro junto a Nelson Guerra. Él falleció en mayo, lo entrevistamos en febrero de 2019 telefónicamente, con una lucidez, con una simpatía, con una belleza. Realmente agradecidos por esa oportunidad. Son esos seres que uno desearía que perduraran siempre, porque son seres que aportan a la sociedad, que son, no sé, de buena madera, ¿no? Sí, y de un humor especialísimo, porque siempre estaba de buen humor. Sí, bueno, en su poesía, ¿qué pasa? Cuando planteé yo, vamos a ver quién se conmemora hoy, 14 de mayo, sí, y dije Daniel Vidar. Pero, ¿qué pasa? Me empezó como el bichito de la curiosidad, porque yo dije, yo tengo en mi casa material. Claro. En esto de empezar a armar otra biblioteca más, porque ya no me caben más libros en mi casa, me puse a revolver y te puedo asegurar que tengo cantidad de material que yo recién ahora me doy cuenta de todo lo que tengo de Daniel Vidar. Claro. Porque siempre me atrajo esto de nuestra historia, de por qué sabemos tan poco, ¿no? De nuestros indígenas y por qué, como dice él, estamos siempre entre el mito y la realidad, ¿no? Claro. No, pero volviendo, porque también, digo, no me acordaba yo de toda la poesía que había escrito y empecé a descubrir los capítulos. ¿Se acuerdan de Capítulo Oriental, aquellas revistas que salían? Sí. Bueno, acá también tengo sobre la mesa una cantidad que hablan del tango, o sea, siempre conectado con la identidad, ¿no? Claro, de hecho, le dieron un premio justamente y lo reconocieron por ese tema, ¿no? Por una persona siempre está rescatando la identidad de nuestro país. Hay tanto para hablar de él, pero bueno, prometimos que íbamos a hablar un poquito de los charrúas. A ver, sí. Pero no quiero, ¿sabes qué? Antes de empezar con los charrúas, decir que fue su señora Alicia Castillo, o Castilla creo, que fue quien lo ayudó a publicar su último libro, Con el sol en la espalda. Y es precioso lo que se dice de ese libro. Bueno, es maravilloso, ya te digo, tuvimos la oportunidad de leerlo, de entrevistarlo y analizarlo por el profesor Nelson Guerra, que no sabés de la forma que analizó su poesía, y que de alguna manera él estuvo al aire, porque lo entrevistamos con Nelson desde el estudio telefónicamente, pero
No sabes qué maravilla fue esa entrevista. Realmente lujo, la vamos a volver a pasar porque fue deliciosa. Eso te iba a decir, tendrías que pasarla de vuelta y guardarla, Sí. atesorarla. La vamos, cualquier día de estos la vamos a volver, la tenemos, está subida a YouTube, pero para recordarlo y posteriormente a su fallecimiento con Nelson también Guerra hicimos un homenaje, ¿no? A él. Y creo que siempre, como hoy, bien tú lo planteas, siempre es bueno recordarlo, es bueno recorrer su obra que fue maravillosa y ese ser humano que también está a través de su literatura con nosotros, ¿no? Bueno, si el objetivo de este espacio es que las personas lean, bueno, hoy les recomendamos así, que lean a Daniel Vidar porque es un gran descubrimiento para la gente que por ahí lo asocia solo con la antropología, porque es lo que más uno lo asocia, pero la vasta escritura que tuvo de diferentes ámbitos, ¿no? Pero yo, que siempre estoy vinculada al quehacer escolar, digamos, más que escolar, educativo, él en un libro que yo tengo acá, que se llama El mundo de los charrúas, de Ediciones de la Banda Oriental, tiene obviamente que subdividido con titulares, ¿no? Y habla de la población indígena en el siglo XVI y dice, los autores de los textos escolares y liceales no se han preocupado demasiado por los caudales demográficos de las parcialidades indígenas existentes en la banda oriental durante los siglos XVI, XVII y XVIII. La población nativa asentada en estas comarcas era numéricamente muy escasa pese a la relativa abundancia de grupos tribales. En consecuencia, tal hecho merece ser incisivamente destacado para evitar exageraciones y deformaciones históricas. En nuestro territorio, rico en piezas de caza y de pesca, albergaba en su espacio a poblaciones de razas pámpira, amazónida y láguida, amén de algunas poblaciones mestizadas. ¿Por qué viene esto? Porque claro, lo que saca en conclusión es que los charrúas no eran tan puros como decían o como creemos nosotros, ¿no? O sea, la macroetnia charrúa comprendía a los charrúas propiamente dichos y a los minuanes, boanes y guenoas. Los yaros quizá tenían origen caingang, los chanatimbú, beguá, eran el producto de reiterados mestizajes y aculturaciones entre pámpidos y láguidos. O sea, lo que hace Daniel Vidar en este libro, El mundo de los charrúas, realmente nos lleva a pensar, a recapacitar, a valorar, y también nos lleva, a mí por lo menos me dio una tristeza, porque claro, todos sabemos cómo fue el final, ¿no? De los charrúas y cómo termina todo, y entonces el último episodio que sabemos cuál fue, ¿no? El de Sal si puedes, que fue el más doloroso de la historia de la nación charrúa, de los 4 indígenas llevados a París, que con voluntad de expulsarlos por el gobierno uruguayo, François de Curel, un aventurero y embaucador francés, al que Daniel se refería en otros capítulos, solicita a las autoridades, famoso François de Curel, pero famoso porque no era buena gente, ¿no? Claro, quería llevar consigo a Europa a 4 charrúas para presentárselos al rey de Francia, a las sociedades científicas y a otras personas de distinción e ilustración. Terrible. El gobierno nacional, o sea, el nuestro, aprueba gustosamente este pedido, considerando cuán perjudiciales son al país los indios charrúas por sus malos hábitos e inaplicación al trabajo. Luego de un corto trámite, dado que hubo algunos cambios en la elección de los prisioneros que serían conducidos a Francia, el 25 de febrero de 1833 parten en el bergantín Faetón el empresario Curel y su familia con el correspondiente equipaje
en el que incluyen 4 charrúas y 2 ñandúes. Nadie, pero nadie, se ocupó en Montevideo de comentar este nimio suceso. El tema de los charrúas ya no interesaba, salvo a los sufridos sobrevivientes de aquella etnia. Y después, él, en este capítulo 12 de este libro, sigue hablando de lo que fue la vida de esos salvajes, entre comillas, que serían exhibidos como animales exóticos en la ciudad Luz. Tremendo la historia, ¿no? Terrible, sí. Además de su lengua, hablaban el español, el portugués, el guaraní. Algunos de ellos, quizás Tacuabé, no poseían toda su pureza los rasgos somáticos de un charrúa genuino, pues las mezclas abundaban en aquel ir y venir de hombres y de pueblos que se masturbaban en el crisol de la banda oriental. El cuarteto finalmente elegido, ya sabemos que fueron 3 hombres y una mujer. Los hombres eran Baimaca Perú, Senaqué y Tacuabé, la mujer Guyunusa, y Laureano Tacuabé y Micaela Guyunusa, ambos bautizados en Paysandú y quizás también nacidos en Pagos del Queguay, fueron padres de una niña cuyo pudo ser presenciado y descrito por testigos franceses. Seguir leyendo este libro es meterse e involucrarse y querer hacer algo, pero ahora no se puede hacer nada, solamente conocemos lo que por suerte Daniel Vilar nos cuenta, y yo le creo lo que él dijo y lo que escribió, porque bueno, creo en su seriedad como antropólogo, como persona. Pero a propósito, además de ese libro que tú estás compartiendo, él ha escrito varios artículos sobre el tema de los charrúas y su relación con nuestra vida contemporánea y su existencia. Y como te decía, hizo un estudio antropológico muy serio para demostrar que ya no existían descendientes, y guiándose también con estudios antropológicos y un poco también describiendo lo que estás contando en este libro, ¿no? Sí, yo sé que hay una movida, o hay como un grupo acá en Montevideo que bueno, dicen ser descendientes de charrúas y que han hecho algunos... Y que se pusieron muy malos con este texto de Vidar, mirá que hubo bastante, como que no fue muy bien recibido. Sí, yo justamente iba a comentar eso, digo que obviamente no les gusta nada que les digan que no son descendientes, pero también se dice que todos somos descendientes y que todos tenemos un gen negro, un gen charrúa. Y bueno, eso no soy yo la persona autorizada para no. Pero este antropólogo tan destacado, tan estudioso, ¿no? de toda la vida, en realidad estudia el mundo de los charrúas, que hace como una verdadera epopeya de hombres y mujeres que combatieron contra quienes procuraban quitarle su derecho a la vida y su concepción del mundo, porque en definitiva era eso, ¿no? Claro. Los conquistadores los quisieron exterminar, los exterminaron, y encima a los pocos que se llevaron para exponerlos en un circo que bueno, los tenían, porque ¿qué pasa? Los indios son considerados personas después de mucho tiempo, porque al principio eran animales con características humanas. Esa era la definición un poco que da Daniel Vidar en este libro, cómo se le consideraba a los indios, ¿no? Entonces, yo invito a la gente que busque, porque además en internet hay mucho material de Daniel Vidar que se puede leer, que no solo de los charrúas, que también se van a sorprender porque habla de política, del Gran Montevideo, de literatura y tango, de las tierras del sinfín, ¿no? Entonces se mete también a hablar de la geografía, de los tiempos caprichosos de un clima benigno, por ejemplo, y de muchos temas que hacen a nuestra historia en general, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, una maravilla. Una maravilla, y celebrando y recordando el día de su fallecimiento, creo que es un lindo día para recordarlo, y para recordar, como bien decís, Niré,
todo lo que ha escrito, todo el legado que ha dejado, y este fin de semana ideal para leer a Daniel Vidar, no solo, como bien decís, sobre su vasta obra, que es muy interesante y seguramente va a dejar encantado a los que ya lo conocen y a los que lo pueden descubrir también. Bueno, voy a cerrar con un pedacito de un poema que se llama El Ascenso, que es de él, obviamente, que dice: claro. A veces quisiera ser un Tyrannosaurus Rex, una torre de músculos mojados por la lluvia, una cola maciza como un látigo de piedra, un hambre inextinguible de lagarto carnicero, una furia sin más límites que los de su propio hastío. Quisiera levantar hacia la luna del cielo mesozoico un largo y maléfico rugido para apagar el coro de los pobres habladores que cantaron con Sófocles al sueño de una sombra, con Horacio a la vida breve. Y bueno, y así sigue, ¿no? Así que los invito a que lean poesía, a que lean estudios antropológicos, a quien le guste el tango, porque a él le encantaba Gardel, que también le ha escrito mucho a Gardel, ¿no? Claro. Así que bueno, tenemos muy variado el fin de semana. Ahí está, muy bien. Antes de irnos, Niré, te leo un mensajito acá de Silvia de Tacuarembó, que dice: Niré y Andrea, muy interesante como cada semana, y nos manda un abrazo. Silvia de Tacuarembó, le mandamos un abrazo inmenso a Silvia y a toda la audiencia de Tacuarembó también. Por supuesto que va mi abrazo también para Silvia, que siempre está presente y siempre está apoyando y colaborando, y anda en búsqueda de historias de noruegas, por allá ahora ella. Ah, mirá qué bien. Así que bueno, muy bien, ya compartiremos también sus aportes. Gracias, Niré, muy buen fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes. Un placer como siempre. El próximo viernes, que pasen buen fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Vivencias.